compras, para que tú sepas, en INACAP hay un área de soporte. Ujú. Dentro de esa área, nosotros administramos el maestro proveedores en términos de dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver la aprobación de los ingresos de datos a la base de datos. Y la Ujú. segunda parte que tiene que ver con la evaluación anual que hacemos, que es una práctica que tenemos hace hartos años y es súper buena en términos Sí. de certificación y todo eso. Evaluamos una vez al año formalmente y reevaluamos cada 6 meses a aquellos proveedores que no andan tan bien. Eso no quiere decir que día a día, cuando uno compra, va evaluando al proveedor. Si es malo, lo más probable, el servicio no lo vamos a contratar más. Pero eso es como un procedimiento formal. Entonces, en esta sala hoy día está nuestra gente, está Maximiliano Rosales, que lidera el tema de proveedores, para que sepas. Ya, estupendo. Entonces les va a venir muy bien esta herramienta. Sí. Ok. ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí. Se escucha bien. Se escuchamos bien. Se me fue a la pantalla negro, no sé qué le pasó cuando le di compartir, pero a ver si pasa de nuevo. No está compartiendo todavía, Daniel. No, es que se fue la pantalla negro y perdí, como que pensé que se había apagado o algo. Espérenme. No sé qué le pasó. Acá está. Ahí está compartiendo. No. Parece que Sí se ve, parece que se ve. ¿sí? Es que a mí Sí. se me ve como cargando. ¿Eso ven ustedes también? Se está cargando. Se ve como que Parece está que se cargando. quedó- Entonces, Se quedó pegado el power, parece. Voy a abrir de nuevo el archivo. Un segundo. Ay, lo perdí. A ver dónde lo tengo. Acá. Ya. Pegado, pegado. Vamos a ir acá hoy a lo que tiene que ver con calificación de proveedores. ¿Ya? Ahí. Ya, calificación de proveedores está, que lo vamos a ver un poco más en detalle en la parte de familiarización, está, digamos, dentro de lo que es toda la gestión de proveedores. Ya que lo que es la gestión de proveedores, como habíamos estado comentando, se comparte con los módulos de cuentas por pagar, ¿ya? Y además tiene también su propia gestión, digamos, que se genera a través del portal. Y que eso también va influyendo en el maestro. Entonces, lo que es la calificación de proveedores, digamos, se enmarca en todo lo que es este manejo, que tiene que ver con una vez que ya el proveedor se registró, que se aprobó ese registro, que se mantiene, digamos, la información del perfil del proveedor, donde se identifican diferentes datos que van a ir incorporados dentro de su perfil. Ya empieza, digamos, la colaboración entre INACAP, en este caso, y los proveedores. ¿Ya? Y para eso tenemos esta herramienta que es el manejo calificación de proveedores. Y esta herramienta, en el fondo, su función es enviar cuestionarios de calificación a los proveedores, a ciertos proveedores que yo requiero. Este cuestionario pueden ser de dos tipos que vamos a ir revisando. Ya pueden ser de tipo iniciativa y de tipo, o sea, iniciativa de tipo evaluación y de tipo calificación. Una de ellas se opera cuando estoy haciendo el registro del proveedor, donde le puedo mandar preguntas,
se generan un cierto como un cuestionario, y en base a esas preguntas yo voy haciendo y descubriendo cuál va a ser la calificación que va a tener ese proveedor. Y por otro lado, tenemos las iniciativas de tipo evaluación, donde se pueden programar, por ejemplo, una vez al año, para poder ir viendo, donde se invita a equipo interno, digamos, a ser evaluadores de estos proveedores bajo ciertas preguntas y información. Y de acuerdo a eso, el proveedor va a quedar en un cierto como ranking, ¿ya? Uno también determina cuál es ese ranking, un tipo de semáforo para saber si el proveedor está habilitado para trabajar con él, si es que está habilitado para hacer negociaciones con él. Esto está directamente relacionado también con las negociaciones, porque si yo tengo un proveedor mal calificado, yo puedo decir, bueno, este proveedor no vamos a hacer negociaciones hasta que mejore, por ejemplo, su evaluación. Entonces, se bloquea este proveedor y o sea, no se bloquea, sino que como que se informa que no está disponible para ser considerado en una negociación, ¿ya? Y obviamente que este ranking puede ir modificándose dependiendo de del cuestionario de las evaluaciones que se le vayan a hacer. Bueno, y en el fondo, parte de lo que yo les comentaba, parte del trabajo, digamos, del módulo, es analizar el desempeño una vez que cada cierto tiempo o de acuerdo a las órdenes de compra, y se puede invitar, no sé, a los compradores, por ejemplo, para que evalúen, o el usuario que corresponda que haya tenido interacción con las entregas, para saber si ese proveedor está cumpliendo o no está cumpliendo. Todo va a depender de cómo se vayan elaborando las iniciativas. Daniela, una consulta. Cuando nosotros ya hacemos esta evaluación, ¿se le notifica directamente al proveedor o nosotros tenemos que hacer esa notificación de, no sé, su desempeño No, es es que como como van a tener bajo? portal, se puede notificar inmediatamente, porque la idea es que todo esto sea manejado a través del portal, para que sea, Ya. en el fondo, ir complete directamente a través de ese sistema la evaluación. Ok. Pero espérame, la evaluación generalmente es interna, ¿ya? La evaluación, ¿y cuál fue la otra que dije? La calificación. La calificación es al proveedor, donde yo le pido información, ¿ya? Igual puede ser externa, pero la evaluación generalmente está orientada al equipo interno para que informe cómo fue el desempeño de ese proveedor durante un periodo de tiempo. Sí. ¿Ya? Dani, cuando nosotros anualmente evaluamos a los aprobadores, tenemos como buena práctica, que está definido en la política, que a los que no están tan bien y que tenemos que volver a darles una oportunidad, digamos, en 6 meses de monitoreo, tenemos que ser capaces de informarle, entregarle el input de que no está tan bien. Y eso, Sí. ¿hay algún formato tipo? A eso yo creo que se refería más a qué comunicación hay, más allá de llamarlo y decirle, oye, no lo estás haciendo tan bien. Voy a revisar si hay como una especie de notificación de la evaluación al proveedor, como para, a través del mismo sistema, qué notificación tenemos para poder entregarle, ¿ya? Pero me voy a compartir el otro archivo. Eso Ahí está. básicamente es para tener una evidencia de una acción. Claro. Y un Exactamente. argumento también, un argumento que nos puede ayudar en un futuro, si es que no le va tan bien a este personaje, a sacarlo del contrato de acuerdo a la cláusula que exista, digamos. Eso queremos, Exacto. así como tú en los proveedores que son de subcontratación, acá en estas categorías que pueden ayudar, nosotros tenemos ahí multa por distintas situaciones, ¿ya? Incidentes. Eso igual sería interesante ir colocándolo en la hoja de vida o en el registro del proveedor. No sé si existe esa como tipo bitácora. ¿Podría existir así en el registro? Tú dices como en el perfil del proveedor. Mm. Hay una sección en el perfil que tiene que ver con las calificaciones y con las evaluaciones que se le han hecho. Va todo quedando registrado igual. Así, las evaluaciones que se han hecho, lo que se ha enviado, cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido el resultado de esa evaluación. ¿Ya? Eso va quedando igual relacionado al proveedor en su perfil. Daniela, Voy una a anotar consulta. acá porque no tengo, entonces, esta es la evaluación
anual, pongámosle. Sí, es la información al proveedor de su resultado. Eso por un lado. Y después, ¿cómo evidenciamos, tipo bitácora, alguna situación específica, multas, incidentes, mal servicio? Pero es que ahí tendríamos que, porque claro, o sea, alguien te tiene que dar esa información, entonces tú tienes que, en el fondo, ingresarla a lo mejor a través de ciertas iniciativas Sí. más controladas, más pequeñas, para que haya una respuesta de esto más periódica, digamos. ¿Ya? Entonces, no sé, cada 2 meses que vaya guiando un registro del comportamiento del proveedor en esos 2 meses anteriores, porque si no, en el fondo no tengo cómo tomar esa información. No es que yo vaya al registro del proveedor y le ingrese así en una campito. La idea es que sea el resultado de una iniciativa, en este caso de evaluación, que sea una evaluación más periódica, podría ser. No me refería a la bitácora, a un repositorio, solo eso, más Es simple. que eso sí queda almacenado en el perfil. Ya, listo. Eso Entonces, es. cuando lo que tenemos que, pues, a lo mejor vamos a poner acá, revisar la información, disponible del proveedor en la consulta, en la tarea de consulta. Como una hoja de vida. Fíjate que voy a dar ejemplos así como muy prácticos para que entendamos. A veces hay proveedores que nos mandan a DICOM. Para ¿Ya? nosotros eso es grave Ujú. y no nos gustaría volver a trabajar con él, pero sí tenemos que tener informada a toda la comunidad que trabaja con el proveedor de esta situación. Ese es un ejemplo. Ya, Benja Ujú. Coren, usted tiene la mano Voy a levantada. anotar acá igual espérame, voy a anotar acá como para tener una referencia de lo que tenemos que ver, digamos. Alguien estaba comentándolo. Sí, Daniela, una consulta. Hablaste de dos conceptos, de calificación y evaluación. En la calificación dijiste que nosotros le solicitábamos información al proveedor y nosotros Sí. como área calificamos a este proveedor, y en la evaluación son los solicitantes o los usuarios quienes designan esta nota o calificación. Lo ¿Así que pasa es entendido? que, claro, lo que pasa es que el cuestionario de calificación va al proveedor, donde tú le envías una serie de cuestionarios, digamos un cuestionario con una serie de preguntas y de informaciones que tiene que entregarte para que ese proveedor sea calificado, pero esto tiene que ver cuando el proveedor está recién, no está operando, no ha operado contigo en Oracle estamos hablando, no ha operado contigo, por lo tanto tú no tienes un registro previo de ese proveedor. Por lo tanto, esa calificación es para determinar un poco dónde quedaría o qué es lo que... Ay, pero me apareció un error. Ya, se fue. Para determinar cómo ese proveedor en el fondo te va a quedar identificado, ¿ya? Y la evaluación es cuando ya el proveedor está operando contigo y tú ahí le haces un cuestionario también y ahí, por lo general, en el fondo, la opinión que tú tienes que tener no es del proveedor, sino que es interna, de tu equipo interno. Y ahí hay que determinar cuál es ese equipo, de manera que el equipo pueda compartirte cuál es el comportamiento de ese proveedor. ¿Se entiende un poco? Daniela, ¿Sí? consulta Daniela. En el fondo la calificación es al inicio, previo trabajo con el proveedor, y la evaluación es una vez ya operado con él. Es interno Exactamente. porque uno puede opinar, bueno, me imagino según parametría de que le van a evaluar, eso es interno. Y ahí se Exacto. evalúa ya. Eso, Exactamente. esto es La cualquier proveedor. calificación va más orientada a determinar cómo está este proveedor financieramente, de acuerdo a la información que te va a ir compartiendo, Claro. si es que tiene, no sé, algún tipo de certificado de calidad, si tiene, no sé, en el fondo, ahí va a depender un poco de qué tanta información nosotros le pidamos para que él nos conteste y nosotros podamos tener una idea de cómo calificar este proveedor. Ah, sí, claro.
Ok, Gracias. ok. Ahí se aclaró también. No sé quién Sí, muchas preguntó, que no gracias. veo yo los nombres. Ya, vale. Ya. Entonces, dentro de la... ¿Se quedó pegada, Daniela, o no? Se quedó pegado, parece. Sí. Sí, parece que la... Parece que la lluvia le está afectando el enlace a... Yo creo que en Pucón debe estar lloviendo mucho más que acá. Sí, le voy a pasar un mensaje que yo creo que va a tener que reiniciar su equipo. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Salimos y volvemos a entrar, Ariel? No, quedémonos acá, ella es la que tiene que salir y volver a entrar porque Ah, estoy ya, grabando y después en la edición me puedo comer este pedacito, vale. puedo cortarlo, pero le voy a decir que se reconecte mejor, está con problemas de enlace, está desconcentrado. Los que quieren un café, es momento de hacerlo. El momento, 10 Sandra minutos, Jaque, ven para acá. 5. Allá voy. Se quedó haciendo ojito la chica. Hola, volví. No sé qué pasó, se cerró el Teams. ¿Me escuchan ahí? Y hicimos un break, te íbamos a proponer que reiniciaras tu equipo, como estabas con algunos Sí, no sé qué le problemas. pasa, se va negro y se cerró Teams. No sé qué le pasó. Pero si quieres, Ya, voy a reiniciar y vuelvo reinícialo, enseguida. reinicia esto, si te esperamos 5 minutos. Ya, vale, vale. ¿Ariel se solucionó? Hoy no hay nadie. No, si estoy. Ah, se solucionó. O sea, Daniela entró, dijo, volví, y yo le dije, yo creo que tienes que, para evitar problemas, te esperamos 5 minutos, pero reinicia el equipo para que vuelva con todo. Pero parece que se salió y quedó ahí su foto. Que no está ahí. Pero le recomendé que reiniciara su equipo para no tener problemas, más problemas.
Ahora sí, Ahora sí. te nos habías quedado incluso tu foto acá después de que te saliste. Estaba pero pegadísimo todo. Ya. Ya. eh, Ya. Vamos. Quedó guardado. Entonces, bueno, como les comentaba, existe la posibilidad de crear estos dos tipos de iniciativas, ¿ya? El tipo calificación y el tipo evaluación. Y cada uno, en el fondo, tiene su propia finalidad, como les estaba comentando, ¿ya? Además de Se ve- eso, puede... Daniela, ¿Sí? no veo nada, pantalla blanco, ¿soy yo o...? Yo veo el Excel. Sí, Sí se ve. sí, la vemos también. Yo igual veo. Ya, yo voy a salir. Voy a volver a entrar en un ratito. Ya. ¿Sigo? Esperamos a Marisol. Ahora sí, gracias. Ahora ¿Ahí sí sí? veo, Ya. sí te veo. Ya. Dentro de la posibilidad que tiene el sistema, podemos invitar, que era lo que yo les decía, a miembros de equipos responsables de evaluar la iniciativa. Esto, en el fondo, la idea es poder tener comentarios de las partes interesadas internas del comportamiento de los proveedores. En ese sentido, hay que darle hay que tener identificados estos miembros cooperadores en el fondo porque tienen que tener ciertos roles
que tenemos que darles para que ellos puedan participar de estas evaluaciones. Entonces, para que eso también lo tengan en consideración al momento de asignar esta matriz de roles que vamos a tener, los usuarios que puedan ser, que en el fondo yo necesito que sean parte del equipo que califique a los proveedores, tienen que tener un rol que ahí les vamos a indicar cuál es, pero para que vayan teniendo consideración quiénes podrían ser esas personas, ¿ya? O ese equipo, no sé, porque ahí también se abre un poco el parámetro. Fuera de los que van a crear las iniciativas y administrar el módulo, vamos a tener que tener habilitados a las personas que tengan que contestar, sean parte del equipo calificador en el fondo, ¿ya? Dentro de lo que es la gestión de cuestionarios, tenemos la disponibilidad de cuestionarios para las partes responsables dependiendo del tipo de iniciativa, para el proveedor o interno, ¿ya? El proveedor, a través de su Play Portal, va a acceder al cuestionario, lo va a responder y envía la respuesta a través del mismo portal. Esto funciona para las iniciativas de tipo evaluación, y para las iniciativas de tipo calificación. Estas son las que se aplican al momento de registrar al proveedor cuando él se autorregistra, ¿ya? O bien, si es que yo voy a registrar al proveedor, también puedo, en el fondo, pedir cierta información para que el proveedor, para poder ingresarla y hacer la calificación. Para lo que es la parte inicial, vamos a revisar cómo poder, en el fondo, porque ahí vamos a tener que invitar o enviar a los proveedores ciertas informaciones para poder mantenerlos en esta calificación, de manera cuando ya recién empiecen a operar. Sí. Entonces tenemos que Daniela, ver cómo lo enmarcamos. ya, hay dos manos levantadas, Jonathan y de ahí Maximiliano. Adelante, Jonathan. Sí, Daniela, una pregunta. Cuando los proveedores se registran, o sea, cuando se registran los proveedores o se autorregistran, nosotros tenemos la opción de notificarlos y que en su portal le llegue algún tipo de notificación, por ejemplo, que si a ellos les falta, no sé, por ejemplo, ustedes tienen que actualizar su correo electrónico, por decirte algo. Nosotros podemos llegar a entregar notificaciones masivas a los proveedores que están registrados. No, o sea, tendríamos que crear, es que, a ver, no, así como tener, lo que tenemos de manera masiva son noticias o una sección en el portal de proveedores que se puede compartir a todos los proveedores. Ya, Entonces, o sea, no como no una notificación directa, pero sí puedes dejarle como alguna información para que el proveedor pueda entrar exactamente, a su portal y pueda verlo. Es que sí, lo menciono más que todo porque hay veces que se requiere actualización de información, que notamos como que puede faltar algo con los proveedores, pero de forma masiva, y muchas veces es muy difícil contactarlo porque los proveedores por lo general, claro, cuando se crean e ingresan su información, pero posterior, si es que no pasa nada, su información sigue siendo la misma. Y claro. en ese tiempo puede que, no sé, haya cambiado alguna persona que se pueda notificar o que tengamos nosotros el contacto directo. Por ende, ya no es el mismo correo, ya no es la Claro. misma, no sé, algún dato que nosotros necesitemos. Entonces, por eso Ya, lo en preguntaba. ese sentido, le podemos como tener una sección de noticias para todos los proveedores en el portal donde tú le puedes enviar mensajes a todos, digamos, porque es general, donde ahí podríamos indicar, no sé, revisar datos de perfil. Lo bueno del portal es que el proveedor va a tener acceso a visualización de cierta información del perfil, no todo, pero sí lo que importa, que son los contactos, las cuentas bancarias, Claro, va a tener información de quiénes son los usuarios que están registrados en el portal para su empresa. Entonces, él igual, o sea, creo que va a tener una relación con mi cliente en el fondo y que todo fluya, tengo que mantener esa información actualizada, pero yo la voy a estar viendo porque tengo ese acceso. No claro, necesito que enviarlo por correo a otra persona para que lo haga por mí, que es más lento y podría ser menos periódico, digamos. claro, porque muchas veces también lo que pasa es que nosotros generamos los procesos de pago y se generan pagos rechazados.
¿Por qué? Por algún tipo de temas con las cuentas corrientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahí? Es dar vuelta completo todo el proceso donde tenemos que ver, a ver, quién pidió ese pago, esa persona, nosotros tenemos que comunicarle que hubo un pago rechazado, esa persona se tiene que comunicar después con el proveedor. Entonces, como que la vuelta es muy larga y nosotros siempre evitamos que el pago sea rechazado, porque al final eh, tener un pago rechazado es volver a generar un proceso de gestión del pago nuevamente. Entonces, Exacto. al final, esa es una problemática y muchas veces, bueno, sería muy bueno que pudiésemos notificar directamente al proveedor cuando pase algo así. ¿Ya? Bueno, Vamos a revisar las opciones que tenemos, ¿ya? ujú, Vamos a ponerlo Sí. acá igual, revisar Eso, que quede anotado ahí, Daniela, mensajería con el proveedor para opciones. casos de... Yo quiero reforzar lo que dice Jonathan, porque efectivamente pago rechazado para nosotros no es conveniente. Y por otro lado, el correo electrónico del contacto, que a mí me afecta muchísimo las órdenes de compra, es vital para contactarnos con ellos. Eso para Sí. que quede anotadito. Había una manito levantada. Maxi, Tomando en consideración esto del autoservicio, ¿se puede ingresar más de una dirección del proveedor o más de un contacto igualmente? Sí, el proveedor puede tener varios contactos y podría tener varias direcciones, pero esas direcciones tienen que ser direcciones legales, digamos. Claro. Sí. Ujú. Y lo otro, el autoservicio en el portal, nosotros podemos como definir parámetros que sean como obligatorios para el proveedor para tener como una base más limpia. ¿Cómo qué? Que sea que sí o sí puedan rellenar la información y no quede como en blanco, así en blanco. Como datos que no complete. Exacto. Sí, podemos Es- dar cierta información. Hay datos que son obligatorios. Por ejemplo, si yo necesito tener un usuario, o sea, a un proveedor creado en el sistema con portal, de partida tiene que tener un usuario. No existe un acceso al portal que no sea con usuario, con un correo específico. ese Porque tema de que toca, hecho, que toca Maximiliano es súper importante, Daniela, porque, por ejemplo, nosotros tenemos como una política de que no generamos pagos con otro tipo de medio de pago que no sea transferencia. ujú, Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Es que el proveedor no agrega algún tipo de pago, no pone nada a veces, o no se ujú, agrega nada, y el pago sale por defecto con vale vista. Entonces, nosotros eso no lo deberíamos hacer. Nosotros no estamos pagando con vale vista. ya. Nuestra institución definió no hacerlo así. Entonces, por ejemplo, sí o sí, cuando se crea un proveedor, tendría que poner una cuenta corriente empresa. Ya mira, ¿Cachai? cuando se crea el proveedor, estamos hablando de cuando se registra, porque estamos hablando de proveedores nuevos. Los que ya tenemos, en el fondo tenemos que tratar de Claro, conseguir toda la información porque ya los tenemos. Pero sí, imagina, vamos al escenario de proveedores nuevos. Cuando tenemos proveedores nuevos, el registro que hace el proveedor llega a una aprobación de alguien, ¿ya? O de alguien de varios. Ese registro puede ser rechazado. En el fondo el mensaje es, faltan datos. Otra cosa que podemos hacer es dejar ciertos campos requeridos para que no sean omitidos. ¿Ya? Hay ciertas informaciones que yo puedo dejar como requeridas. Tenemos que ver qué tanto podemos, en el fondo, obligar un poco o sea, dejarlo requerido y qué campos no, porque estamos como, hay ciertas pantallas donde permite modificar esa información y otras que no tenemos la posibilidad. Entonces, pero sí hay ciertos datos que podemos dejarlos como requeridos y obligatorios y además ese registro tiene que ser validado por alguien. No es que el proveedor se registra y va a quedar automáticamente registrado en el sistema. Alguien tiene que autorizar ese registro. Y por lo tanto, si ese alguien no valida que esté toda la información, en el fondo, y le da a aceptar, ahí en el fondo se traspasa un poco la responsabilidad, digamos, a esa persona, pero sí tiene que ese registro ser autorizado para que de partida se inicie en el sistema. Si el registro queda ahí enviado por el proveedor y nadie hace nada, ese proveedor no va a existir en el sistema hasta que alguien autorice ese registro.
Entonces ahí tenemos que ver también el proceso, a quién vamos a dejar, qué flujo de aprobación vamos a crear para el registro de proveedores. Y el Daniela, registro, una nota, el registro puede ser externo, que lo hace el proveedor, puede ser interno, que lo hacen usuarios del sistema, y puede ser creación directa. Hay varios Daniela, tipos de registro, ¿sí? me imagino yo sí que en algunos casos deben haber algunos campos que se validan internamente, que el sistema los valida, no sé, pues el correo es erróneo, el teléfono O sea, no es válido. el correo tiene que tener formato correo, pero no va a validar si el correo No, existe o no, no pero existe. cierto Ah, formato, no ya. te pueden colocar Sí, 1, 2, 3 mm, y cualquier cosa. Y el teléfono me imagino que también, po. El root, el el teléfono teléfono, o sea, tenemos que confirmar, pero el teléfono, uno puede poner cualquier teléfono, no vamos a ver si en realidad es el sí, teléfono el proveedor. pero con un formato de Sí, teléfono, a eso sí, voy yo, que no sí. tenga que estar limpiando toda la base de datos, a eso. Porque Y no, No, y no, no, y no, no- no, no, no. y no Los existen los procesos de formatos, validación, y no existen los procesos de validación de información, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno se enrola, por ejemplo, en el servicio de puesto interno, en cualquier página, donde tú pones tu número de teléfono, después te llega que tienes que ponerle un código, por ejemplo. No no, existen validaciones de información. O sea, todavía tú puedes, no hay así o sea, una o sea, vuelta, no. tú puedes poner 1111 y pasa. O sea, no hay, pero siempre, claro, el proceso de validación tendría que ser de la Formato de persona teléfono. de la persona que después valida o aprueba este ingreso. Claro. que en el fondo igual se traspasa como manual eso. No sé qué tanto gana con que lo haga otro y después otra lo tenga que validar todos los datos. Ahí la idea sería que ciertos datos estuvieran validados, o si no le traspasa igual al formato manual. Lo Y, veo y, yo y por lo el, menos así. y el root tampoco, Daniela. El root El tampoco te root genera que valida que sea sea root porque como válido. es, claro, porque como es una fórmula el tema del root, no, O sea, ya. el root valida que sea un root válido. Si es el root o no del proveedor, el sistema tampoco tiene cómo saberlo. No se va a conectar ni con el servicio de puesto interno para decirte si el root es válido. Sí va a revisar que el formato sea, que esté validado y que exactamente el algoritmo cumpla, pero no, el sistema no va a ir no hace una integración con el servicio de impuestos internos para decirte que ese root está asociado a esa razón social. Ok. Eso tenemos que verlo a través de un procedimiento, digamos. Y el proveedor tiene que igual entregarte un respaldo. O sea, ya, la idea de que el proveedor se autorregistre, en el fondo aquí hay que traspasarle un poco la responsabilidad al proveedor también. Cuando empecemos a operar con el portal y con el sistema, en el fondo tenemos que tratar de transferirle la responsabilidad de que si los datos están incorrectos, por supuesto que nada va a fluir porque en el fondo no va a quedar validado, va a ser rechazado ese registro. Entonces, entiendo que se quieren como automatizar cosas que se pueden, pero el sistema no valida, no tiene cómo validar que los datos que está ingresando el proveedor sean realmente el proveedor. Eso tampoco, no tiene el sistema cómo saberlo. Alguien levantó la mano. O sea, apareció una manito, pero no sé. Sí, Álvaro. Yo, eh, Daniela, hay una consulta. Creo que en algunas sesiones anteriores igual hemos comentado de que nosotros los proveedores hoy día para poder crearlos les pasamos formularios de declaración de conflictos de personas relacionadas y otro tipo de formularios. Esos, si lo incorporamos en la creación de proveedores, en esta creación, podríamos hacer que pase por un workflow directamente al área responsable, en este caso, para que la revisión de esos documentos, ¿Sí? que es ¿Sí? compliance, y esos ¿Sí? se pueden pedir al proveedor que los vaya actualizando año a año. Es ¿Sí? decir, se puede poner una Eh, periodicidad. Sí, se le puede poner lo que comentamos en alguno de los talleres, no me acuerdo cuál, fue que efectivamente una sección del proveedor y del registro y del portal es una que se llama calificación de negocio. Y esa calificación de negocio permite incorporar datos, así como ya, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el documento?
¿Cómo fue que me Declaración de, dijiste? declaración de funcionarios Declaración de... públicos Ya, y ya, personas relacionadas. ya, eso yo puedo tener dos categorías, que les pongo ese nombre, y que indico que es que tiene una validez. La perdimos de nuevo. Está Manda perdido. Ay, notificación, Ah, manda notificación. Ahí vamos a revisar. Ahí vamos a ujú. revisar. Ya, buenísimo. Pero sí es para que quede ahí y lo vemos después. Gracias. Ujú, sí. Em, acá, ya. Lo que les comentaba, las respuestas también como parte en el fondo cualquier información que venga a través del portal o a través del registro tiene que ser analizado y revisado por la parte que corresponde. Y ahí se acepta o se rechaza esa respuesta que envió el proveedor, en este caso estamos hablando de los cuestionarios, ¿ya? Luego se evalúan las respuestas por parte del equipo y se decide el resultado, ¿ya? Una vez que en el fondo tengo el resultado, podemos recalificar o reevaluar a los proveedores de acuerdo a las políticas. Ahí tenemos que ver cuáles son las diferentes posibilidades que nos entrega el sistema para poder hacer una clasificación y una reevaluación, digamos, que era lo que hemos estado comentando anteriormente. Además de eso, podemos darle fechas para que expiren las calificaciones. Entonces, yo tengo una calificación, por ejemplo, anual, que va a tener un cierto set de datos que tienen que ser revisados y van a expirar en el fondo en el año siguiente que sean ingresados y aprobados esa calificación. ¿Ya? Dentro de lo que son los datos de configuración, como parte, digamos, de lo que está incorporado, estábamos hablando siempre a raíz de las 4 unidades de negocio, ¿ya? Tenemos considerados hasta 4 modelos de calificación, ya que los modelos van a depender de esta categorización que le vamos a dar a las evaluaciones, a las calificaciones, mejor dicho. Tenemos 5 áreas de calificación. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando ya entremos en el módulo, ¿ya? Y tenemos reglas de registro para el área de calificación. Ahí vamos a ver cuál es la información que corresponde a cada segmento. Y tenemos las preguntas que son este set, digamos, de datos que le podemos ir consultando a los proveedores y que podemos incorporar tanto en las calificaciones como en las evaluaciones. Es un set de preguntas que yo voy incorporando al sistema y que después las puedo tomar. Y que además algunas de ellas pueden ser compartidas para las negociaciones. Entonces yo, por ejemplo, en la negociación podría tener tengo una sección de preguntas donde le envío esto al proveedor y de acuerdo a eso, esto va a tener un peso, que era lo que yo les comentaba ayer, y va a tener un resultado va a ir entregando información para poder identificar qué tan, en el fondo, válido o qué tan preparado, en el fondo, qué tanto me puede entregar el proveedor. Y además de eso, bueno, el tema de los roles y los reportes que hemos estado revisando continuamente, ¿ya? Bueno, dentro de lo que es las calificaciones, esto que yo les comentaba, de los equipos y de las evaluaciones que podemos ir teniendo periódicamente, podemos incorporar usuarios, ya que les comentaba yo, que tienen que tener un cierto rol y yo puedo hacerlos parte de las calificaciones. Y esto va a depender de la calificación específica que yo requiera o de la evaluación específica que requiera para ciertos proveedores. Y esto se va a disponibilizar y va a quedar visible a través de un semáforo, digamos, a través de una cierta información, para que los usuarios después sepan el comportamiento de estos proveedores y también vean si es que son válidos para negociar con ellos, ¿ya? Porque puede que haya proveedores que por ejemplo, estén mal calificados, pero igual todavía hay cierta
cierta, no sé, pagos pendientes, entonces el proveedor no es que desaparezca, sino que en el fondo la idea es informar al resto de los usuarios cuál es el comportamiento del proveedor para poder seguir operando con él. Daniela, disculpa, ¿y eso, Ujú. esa información le aparece al comprador igual? Al momento de generar, no sé, o al que generar la orden de compra, o es Cuando se otra función. consulta el comprador puede consultar los proveedores y ahí aparece información relacionada que viene de las calificaciones. Ah, ya, pero no es que aparezca al momento de seleccionarlo, por ejemplo, que con el semáforo aparezca, no sé, en rojo, que... No me parece. Hay uno que es el rojo, que es como no disponible. Me parece que no te deja seleccionarlo. Lo vamos a confirmar. Vamos a ponerlo acá para revisar el. Mira, hay una consulta con respecto a las evaluaciones. Em, ¿Existe una cantidad de usuarios límite de hacer encuestas? Por ejemplo, si quiero evaluar el servicio de seguridad, me gustaría que todas las sedes evaluaran el servicio y que al menos hubieran al menos dos personas por cada sede. ¿Eso es posible? Me parece que no hay límite en cuanto a usuario. Lo que tenemos que ver es el tema de. Yo lo orientaría un poco más al tema de si a través de las licencias vamos a tener disponible que todos los usuarios lo realicen. Tendría que revisar ahí. La verdad es que yo no tengo claro el tema de licencias, de cuántas tienen o no, y de y de si tenemos al equipo colaborador con, o sea, los usuarios con este perfil, con este privilegio, si nos consume licencia de ese módulo. Lo voy a revisar. ¿Es un perfil de compra, Dani? Sí, es un perfil de calificaciones directamente que está relacionado con compras, pero no sé cómo está la parte de las licencias ahí, no sé bien cómo está estructurada. Sí. Esto para el equipo. Hay dos tipos de licencias en Oracle. Una que es la de self-service y otra que es la de compra. La dimensión de una licencia con otra a nivel de costo es fuerte. O sea, no quiero revelar valores, pero es como 1.000 pesos una y 200.000 pesos la otra. Así, es de esa magnitud a nivel de licenciamiento. Y ahí es donde tenemos que manejar de alguna forma el tema del rol. Por eso que yo pregunto si pertenece al rol compra, es como Sí, de, la verdad es es como que estar para el es equipo como, colaborador, es como estar no diciendo estoy la licencia cara, ¿me entendí? Pero por eso es sí, que son temas que se valían. Es como, sí. Bueno, igual van a tener, sí, pero como es el equipo colaborador, no sé si se clasifica del mismo tipo. Esto yo me lo llevo como lo voy a dejar ahí medio marcadito, porque la verdad es que no es como parte directo del módulo, pero necesitamos saber si va a tener un impacto para que ustedes vayan determinando qué tantos usuarios van a incorporar o pueden incorporar. Oye, Daniela, y con respecto a eso mismo, y en el caso beneficioso de que tuviéramos que todas pudieran evaluar el servicio, Ujú. después nosotros podemos hacer la mirada por cada una de las sedes, cómo evalúa el proveedor, o solamente tenemos una mirada global. ¿Se puede ir detallando con respecto a cada una de las sedes? Mm, ¿O te entrega un resultado? no sé. O sea, tú vas a ver los resultados de cada miembro de los equipos en la evaluación durante el proceso, pero no sé si va a quedar. Yo voy a revisarlo, pero yo creería que sí queda asociado a la evaluación. No sé si es disponible para todo el mundo, pero para la parte de la evaluación sí. La Ya, ahí parte sí. de los evaluadores, o sea, Sí, del que administra el proceso. ya, perfecto.
Anota eso igual, Daniela, porque para nosotros es súper importante y relevante que todos los cuestionarios, todas estas evaluaciones, más allá que queden uno a uno en cada proveedor para saber cómo ha sido evaluado, tenemos que consolidarlo de alguna forma y que nos dé una ruta de cómo van cada ítem o cada rubro de servicio, por sede, por zona, horario. Ahí no sé si tenemos eso, pero vamos a revisar. Ya, pero anotémoslo por si acá. Esto es como para, digamos, no es que quede, porque claro, va a quedar asociada a la evaluación, pero necesitamos ver si queda como más a nivel de gestión, ¿no? Sí. Ya. Ok. Yo no sé si tienen como más temas que quieran aclarar, ir aclarando. No, porque esta presentación es de evaluación de proveedores bien acotada, digamos. Sí. A mí me Bueno, encantaría fuera de ver alcance, ¿Mm? no tenemos nada. En Vale. este momento. Yo creo que vamos a esperar el tema de las presentaciones de ustedes, las PPT, y también la Sí. parte en vivo, porque para nosotros en este campo, o sea, en este tema es súper relevante los campos que tenemos disponibles, cómo le damos seguridad a ciertos campos o obligatoriedad de registro y cómo también lo vamos manteniendo en el tiempo, porque aquí el dato es lo más importante, es la actualización de este, porque todo lo que nosotros acá registremos tiene un impacto en el pago. Claro, Ah, exacto, sí. Así que cualquier pregunta que yo hiciera o el equipo de proveedores sería anticiparnos, adelantarnos, pero es una Ya. buena noticia que no hay ni un fuera de alcance. Súper bueno. Sí. Salió muy cortita esta presentación. Es muy Bueno, de todas acotada. maneras, si hay otros temas que quieran revisar de lo que hemos visto hasta ahora, no hay problema. Pues ahí, como hemos ido abordando, como una gama de hartas cosas. Álvaro. Daniela, sí, yo tengo una Ah, consulta. eres Bueno, Álvaro, dale después, voy yo. Muy cortita. Daniela, cuando un proveedor se crea en la plataforma de una forma única o se tiene que crear por las unidades de negocio, por IP, SFT. No, es único Se va a y se repetir. disponibiliza a las diferentes Perfecto, unidades de negocio. Yo digo, este perfecto. proveedor va a trabajar con 1, 2, 3 o 4 unidades de negocio, o X, digamos. Se pueden ir replicando. Perfecto. Es que no es que se replique, el proveedor tiene una estructura que eso lo vamos a revisar, que es una estructura base, que es su perfil, ¿ya? Y tiene una estructura de dirección, que hay cosas asociadas a esa estructura de dirección, y además tiene una asignación, donde yo le digo, bueno, este proveedor con esta información va a operar para estas empresas, estos RUT, estas unidades de negocio. Entonces, no es que se copie o no, es una sola, la estructura del proveedor está compuesta de varias partes, y una de estas partes indica si el proveedor va a trabajar con 1, 2, 3, 4 unidades de negocio, empresas en el fondo. Y además, si ese proveedor va a trabajar, por ejemplo, para una empresa con órdenes de compra y pagos, y para otra empresa a lo mejor solo con pago, no sé, un ejemplo, pero a lo mejor en una de las empresas no va a trabajar con las órdenes de compra, y eso también se puede estipular. Entonces,
Cuando yo quiera hacer órdenes de compra, ese proveedor no va a aparecer si es que no está habilitado para comprar en general en esa unidad de negocio. Loreto. Hola, Daniela. La consulta tiene que ver con que, al parecer, la evaluación de los proveedores tiene que ver con preguntas y cuestionarios. Pero yo quisiera saber si aquí o en otra instancia hay una evaluación relacionada al cumplimiento de entregas, ¿ya? En cuanto a plazos, órdenes de compra totales o parciales, cuánto se demora en entregar, si el sistema genera algún indicador de cumplimiento del proveedor, más que de apreciación, sino que a lo tangible, si entrega o no entrega. Sí, es que va a depender de cómo tú también estructures el cuestionario, pero hay diferentes formas de poder designar, digamos, la información que se quiere recopilar del proveedor. O sea, ahí también hay un registro, por ejemplo, porque si el proveedor te dijo que te iba a entregar una fecha, no te entregó, el sistema también va registrando eso. ¿Cuántos días de atraso tiene? Si es que en el fondo va quedando el registro de esto. Maximiliano. Yo tengo una pregunta al crear un proveedor. Si no me equivoco, este sistema se comunica con Book. Si yo creo un RUC de persona natural, ¿saltaría como algún bloqueo o algo si es que hay un colaborador ingresando como proveedor? ¿Cómo? Yo estoy creando una persona natural y esta persona trabaja en la capa. La idea no es crearlo porque no se debería. ¿Saltaría alguna información que me diga, oye, no, estás creando un colaborador? No, porque igual hay proveedores clientes, ¿se acuerdan que lo comentaron en AP? Donde tú podrías tener que pagarle bajo cierta, digamos, situación algo al proveedor y quieres que salga a través del sistema, en el fondo, porque es tu sistema de pago. Entonces, ¿cómo le vas a pagar a un proveedor que no está creado? Ahí igual hay unas opciones, pero no, que yo sepa, no, cuando creas al proveedor, tú ingresas la información, el sistema no va a saber si es colaborador o no tampoco. No. Daniela, pero Lo eso que se pasa- refiere al hecho si es que podemos tener algún tipo de interfaz o búsqueda de información en otros módulos que te entregue un dato. Si existe la posibilidad de conectarnos, es como una revisión Lo que pasa es automática. que, sí, lo que pasa es que finalmente termina siendo una derivada del proceso de integraciones, porque partimos hablando al principio que era como ese atributo, ¿dónde está? Como empleado, en book, Eso. ¿correcto? Van a viajar los empleados hay que hacernos primero la pregunta, que van a viajar los empleados de book al ERP, de todas maneras. Sí. Está Y al incorporado ese revés. atributo. Está incorporado de ese atributo dentro de lo que estamos enviando al RP. No lo sabemos. Quizás es bueno por ahí tenerlo anotadito, pero basado en eso, claro, al revés también. Pero ahí está dentro de la línea del proceso de integraciones de empleado, Eso es particularmente. bueno. Es que si está el dato, algo podemos hacer. Los Entonces, si está el contratados, dato, Lo que los pasa es que la desvinculados. integración, uno es que reciba información desde un sistema y otro es que vaya a consultarla, y lo que yo sé exacto. ¿Sí? es que tampoco el proveedor en el fondo te va, déjame confirmarlo igual, pero yo, de lo que yo tengo recuerdo y conocimiento, no te valida que no puedas crearlo, porque tú perfectamente podrías tener que pagarle a un empleado. Puede no ser una funcionalidad nativa, ojo con eso, puede ser no una validación estándar, ¿de acuerdo? Y dentro de ese circuito se evalúa, digamos, qué se puede hacer con ese atributo en Sí. otras instancias. Es ¿sí? para Voy a anotarlo, Ariel, anotarlo. porque si Sí. no Voy a lo anotarlo. tiene el RP, nosotros vemos la posibilidad de este robot, que no solamente revisa los contratados, Claro. sino que va a otras instancias a revisar datos. Claro, lo Claro, importante es porque más tenerlos que marcados a nivel de sí, atributos, porque también lo mismo ocurre con los alumnos.
con los estudiantes. Sí, Eso lo voy a anotar como para irlo manejando en el circuito de la integración de empleo. tiene que ver con validación de datos. Después vemos cuál dato. Daniela, mira, yo creo que eso te lo pregunté en otro taller, pero lo voy a volver a comentar. Nosotros tenemos una base enorme de proveedor, porque el proveedor significa muchas cosas hoy día. Podemos tener proveedores primero nacionales o extranjeros. Eso te lo cuento solo para que tú al final me digas si nosotros podemos agrupar, seleccionar, registrar, diferenciar, lo que sea el verbo. Tenemos nacionales y extranjeros, tenemos alumnos, tenemos administrativos. Yo cuando pido un fondo a rendir, o cuando me dan un viático, soy un proveedor a la larga, distinto. Y también soy proveedor cuando le pagamos a alguien. Y dentro de esta gama de proveedores, además, también a mí me gustaría agruparlos de acuerdo a sus cualidades. ¿Tenemos esa posibilidad? Sí, hay Ya. diferentes tipos de... hay campos donde te permite tener, que era lo que comentaba Luisa, no sé, a lo mejor no estuviste en esa sesión, que hay... en AP también hay campos que en el fondo se comparten con los proveedores, donde tú requieres saber qué tipo de proveedores al final, ¿ya? ¿Qué tipo de proveedor? Pero ahí lo que comentábamos era que tienen que, entre cuentas por pagar y compras, tienen que decidir cuál va a ser ese listado de datos en el fondo. Porque para compras puede tener una cierta definición y le pone unos nombres, y para compra, en el fondo, necesita otro nombre. Entonces hay que revisar en qué campo enmarcaríamos eso, y además ponerse de acuerdo en todos los que intervienen con los proveedores. Sin duda, si lo vamos a hacer coordinado, pero qué bueno que existe la posibilidad, y esto nos sirve también, Jacqueline, ahí en finanzas para el tema de pago, que Jacqueline puede en su ciclo pago seleccionar tipos de proveedores, y yo en las compras también tenga la posibilidad de decir, mira, sabes que este proveedor tiene excepción de orden de compra. La idea es que todo esto, estas definiciones de INACAP, tengan la posibilidad de ser registradas en el nuevo RP. Qué bueno, buena noticia. ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo? Yo tengo la última pregunta. Esto de igual lo hablamos en AP, pero al final, ¿cómo se maneja el tipo de cambio de información a los beneficiarios finales? Por ejemplo, un tema que nos pasa mucho es el tema de factoring, que eso lo hablamos en AP, creo. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir cambiando el beneficiario final o la información del beneficiario final para que el pago sea al último beneficiario, ¿ya? ¿Ya? El tema es que, claro, nosotros en algún momento habíamos pensado en clasificar proveedores como proveedores factoring, por llamarlo de una forma. Pero la problemática de eso es que no solamente las empresas categorizadas como factoring pueden ceder facturas. O sea, una factura, un proveedor cualquiera puede ceder una factura a un tercero. Y de eso también ha pasado. Entonces ahí como que ya no entra en clasificaciones, porque ese proveedor nosotros no lo teníamos clasificado como factory. ¿Ya? Ah, pero tú dices como para seleccionarlo para el pago, ¿a eso te refieres? Claro, como O... para seleccionarlo como pago, y también para ver de qué forma nosotros vamos a ir cambiando esta información del proveedor, porque al final siempre vamos a tener que, es como que, no sé, Jonathan, que emitió la factura, en vez de a Jonathan no le van a pagar a Jonathan, sino que le van a pagar a Marisol. Entonces, ese proceso de cambio de información, ¿cómo funciona en los datos del proveedor? Porque al final nosotros lo manejamos netamente por una ID. O sea, nosotros cuando se hace una modificación, se hace como la modificación de ese ID, o en este caso de AP. Pero el proveedor posterior igual queda con los ID posteriores, queda con la información base de registro del proveedor. Lo que pasa es que acá tienes que ir al proveedor e indicar quién es el beneficiario. Entonces va quedando directamente hay que hacer una modificación en el perfil del proveedor. Para el pago, maestro. para el pago. Ya, ok, pero Sí. no en el perceptor, no en el comprobante dado de alta en Pay. No sé.
¿no? Tendríamos que ver con Luisa. ¿Quieres a No cuentas sé. por pagar? ¿Y que en cuentas por pagar? Es que hay dos cosas. Ahí voy a apoyar a Dani. Perdón. Gracias. En primer lugar, se tiene que modificar e ingresar, obviamente, este pago en tercero, tal como les indicó Dani, en la guía de proveedores. Y posteriormente, cuando ya la factura esté ahí, ahí también hay que hacer el cambio del beneficiario y también se tiene que quedar registro de la factura. Entonces ahí queda la trazabilidad de a quién se le pagó esa factura, si que efectivamente se le pagó un tercero, ¿ya? Eso tiene que ser ambos, pero para que la factura se pueda visualizar este pago a tercero o este proveedor, en primera instancia debe ser modificado en el maestro. Si en el maestro de proveedores este proveedor o no está completado en la sección de pago a terceros, en la factura no se va a poder realizar esta acción. Ah, Y mira, ok, lo claro. que pasa es que de acuerdo a la reunión que tuvimos en AP, en cada información del proveedor, en el maestro de proveedores, hay que disponibilizar todos los factoring que podrían tener como negocios con ese proveedor. Entonces, eso fue lo que nos explicaron en esa reunión, que en cada proveedor hay que agregar la lista de factoring que trabajan con ese proveedor. Entonces, después, cuando nosotros vayamos al comprobante de AP o de Pay, ahí nosotros lo modificamos igual que ahora. O sea, en vez de ese root, seleccionamos el root del El último siguiente. beneficiario, claro, Ya. y ahí quedan como conectados los módulos. Excelente, excelente. Sí. Bien, Macarena. Muy bien. Gracias por resolver la duda. Gracias, Maca. Oye, Daniela, en este autoservicio de proveedores, yo me imagino, yo soy proveedor y voy a tener una clave y un acceso, y me imagino que es una pantalla donde voy a tener mis órdenes de compra aprobadas, mis órdenes de compra anuladas, voy a tener mis pagos disponibles que van a decir, mira, la transacción tanto, la factura 8, se pagó el día tanto en tu cuenta corriente 1. También voy a tener la posibilidad de registrar datos que me pidan, actualizar datos como correo electrónico, representante legal, la cuenta corriente, no sé qué. Voy a tener cuestionarios o informaciones que INACAP quiera darle. ¿Es así? ¿Es como un mundito que le entra y tiene toda esa información con pestañas para ver? Exacto, tal cual. Ya. Eso nos va a ayudar mucho para el tema de los pagos, para las informaciones y para las actualizaciones. Por eso que Genial. ese Exacto, módulo lo tal quiero ver, ese autoservicio. Se llama Supply Portal. Y Ya. va a ser la gráfica de la pantalla es la misma que tienen ustedes, solo que el acceso es diferente, o sea, el acceso es limitado y es específico de Supply Portal. Y efectivamente tiene un listado de tareas donde dice, no sé, órdenes de compra, y ahí puede consultarla y ver, puede acuerdos, ya, ver los acuerdos, negociaciones, las negociaciones que tiene, factura, bueno, la parte de factura yo creo que que era lo que comentábamos con Luisa, como las facturas no se ingresan a través del portal, sino que van a llegar a través de integración del facturador electrónico, lo más probable es que la parte de las facturas se oculte, ¿ya? Pero sí queda disponible la consulta de facturas para ver efectivamente que si están ahí ya ingresadas, y la consulta de pagos y el perfil, y tiene también una sección de inventario en caso de que los envíos que puede generar el proveedor, y tiene, ¿qué más tiene el portal? Eso me parece. Y bueno, y en la página inicial tiene también un dashboard de, no sé, órdenes pendientes, le va generando también, puede ver las que están próximas a vencer, tiene las noticias del proveedor, que es esto que yo les comentaba, que yo puedo compartir información con todos los proveedores, donde también a lo mejor al principio le puedo compartir una página para que le disponibilice una página para que así diga, no sé, ayuda a navegar en Oracle, y así va a poder, puede tener esa información y no está preguntando, digamos, directamente. Es bastante amplia la información que tiene el proveedor. Sí. Súper bueno. A mí me encantaría también, más allá de la evaluación que yo hago anual o semestral, me gustaría tener a estos proveedores rankeados, con una escala que podemos definir internamente, decir, ¿sabe qué? Usted tiene un 5, porque su última entrega se demoró 10 días más de lo que propuso, o su producto tuvo una mala calidad, se lo tuve que devolver, y así. No sé si existe la posibilidad de colocarle estrellitas a este señor. No sé si aparece así tal cual, pero vamos a ver la opción que tenemos como para que, claro, como para
en el fondo que el proveedor también sepa su comportamiento. Vamos a ver las opciones que tenemos. Sí. Daniela, y por ejemplo, en este portal nosotros vamos a poder ver, o al menos el área de compra va a poder ver, por ejemplo, la utilización del portal por parte de los proveedores. O sea, si nosotros trabajamos, por decirte algo, con 4.000 proveedores y nosotros podemos saber quiénes de esos 4.000 proveedores están utilizando el portal. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, o sea, si esto se entra a regir, la idea es que me imagino que entre a regir para todos. Nosotros vamos a tratar de evitar responder preguntas y vamos a decir, no, usted canalícelo en su portal, ¿cierto? Pero la idea Sí. es que cuando eso pase, sea una vez y no después al otro día o al otro mes nos digan, oye, ¿me puedes decir cuántas facturas me pagaste? ¿O me puedes dar el detalle de estas facturas que me pagaste? Entonces, como que sería como No bien sé bueno si también hay una saber estadística como que te como de uso. entregue, no lo sé. Voy a Porque, preguntar. No porque, sé. porque muchas veces pasa que, claro, existen muy buenas herramientas disponibles, pero el proveedor muchas veces no se da el tiempo de hacerlo, de meterse, de revisar, sino que para él es más fácil mandar un correo y llamar, cosa que Claro. nosotros ya no vamos a responder. Sí, sí, sí. Voy a Voy a ver. responder yo. Perdón. Necesitas entender si el proveedor se conectó. Sí, Claro, o si eso. tiene como disponible el portal, como si él se O ha sea, metido si al tiene. portal. O sea, disponible lo va a tener. El punto es si Sí, se conecta o no se conecta. ¿Sí? Claro, Yo por lo que conozco, como el usuario proveedor es un usuario, cae bajo las normas de auditoría, de conectividad, como cualquier usuario. Es posible, digamos, detectar cuándo fue la última vez que se conectó, por lo menos. Sí, eso que dice Jonathan igual es súper importante porque a veces, no sé, nosotros por ejemplo que ahora tenemos tenemos contratado el host to host con el Banco de Chile, hay varios proveedores que nos reclaman que por ejemplo no reciben el correo informativo y sí lo reciben. Entonces igual sería importante poder validar en el sistema si realmente el proveedor pudo ingresar o no pudo ingresar. pero al portal, dices tú. Claro, o sea, claro, nosotros hoy en día nos pasa con el Banco de Chile, pero en este caso va a ser con el portal, ¿cachai? Si pudo ingresar o no al portal, porque muchas veces, claro, los proveedores nos reclaman que no pueden entrar, pero si nosotros pudiéramos validar que sí ingresaron, o sea, ya tenemos la respuesta en el momento. Ya. Bueno, nuestros proveedores, Daniela, no son todos súper tecnológicos, no todos tienen un internet increíble ni un equipo magnífico. De repente tenemos esos tipos de problemas. Cuando escuché a Jonathan decir, nosotros ya no le vamos a contestar, Jonathan, el área compra sí va a tener que contestar. Vamos a tener un área de soporte. Y es parte de la El ayuda. Por Oracle, eso, mira, igual el Oracle te permite, inclusive a través del teléfono, navegar. Entonces, em, posibilidades hay, digamos. Ahora, sí, la idea es que, claro, llevar a los proveedores y en el fondo como tratar de encantarlo en el sentido de, mire, usted va a poder hacer toda su autogestión, ya no eso. tiene que estar llamando por teléfono, lo puede ver ahí y así, en el fondo como tratar de conquistar al proveedor. Sí, Sí, y tener buenos manuales de cortapalo, que digan, oiga, sí, usted siéntese, www y todo eso, de eso se trata el material de apoyo de la capacitación. Está bien. claro. Sí, ahí, por eso te digo, una vez que o sea, que se le envía la información al proveedor, de este es el link, adentro en la noticia lo primero que tiene que a lo mejor incorporarse ahí es manual de uso. Entonces, ahí, no sé si con pantalla, y va a depender un poco de cómo ustedes quieran entregarle la información al proveedor, ver en el fondo así como, vaya aquí, pincha acá y así va a poder ver esta información. Vaya aquí, pincha acá y así ve otro. Porque las cosas que el proveedor ingresa en el portal, la verdad es que hay cosas que ingresa en el portal, como que tiene que hacer la respuesta a las negociaciones, tiene que hacer la respuesta a las evaluaciones, pero eso no es todos los días. Entonces, lo más periódico es solo consulta, ver si está efectivamente la orden de compra, ver si están las recepciones, ver si están las facturas, los pagos. Esa es como consulta para poder auto informarse en el fondo. y ahí, por ejemplo, cuando un proveedor se da una factura, ¿quién va? Y nosotros se los paguemos un factoring, el factoring ahí sí nos va a preguntar a nosotros.
¿cómo podríamos hacer como una relación o por último tener como alguna forma de mapear esa factura que se pagó no al proveedor? Porque al proveedor le va a aparecer esa factura que él la emitió, Claro. pero no el pago, porque el pago no se va a generar a él, se va a generar a una sesión. Ahí tendríamos que revisar, la verdad es que yo no recuerdo cómo aparece cuando hay pago a tercero. Lo vamos a revisar cuando estemos en portal, cómo hacer un pago a tercero de una factura y ver cómo le aparece en el portal. Perfecto. Ujú. Hay que recordarlo para caso de uso, es un caso de uso. ¿No hay más parece? ¿No hay más preguntas? ¿Qué más nos toca, Daniela, con respecto a proveedores? ¿Hay otro taller o este era el Contratos. Contrato Ah, mañana, el contra- último. Sí, contratos. Pero hay contratos desde el punto de vista ¿cuál? ¿Nos puedes adelantar un poquito? Contratos con proveedores, contratos o sea, el módulo es para generar, en el fondo, contratos que después se transforman en acuerdos, por ejemplo, y que así se disponibiliza a los usuarios, contratos que pueden transformarse en una orden de compra y además contratos que pueden quedar solo registrados como para tener almacenada la información. Existen esas posibilidades. Porque yo puedo tener contratos que quiero tener almacenados de manera de tenerlos todos en un mismo repositorio y tener ahí la información y que vaya la aprobación de que te tiene que ir, pero ese contrato puede no tener ninguna salida. Y eso también es posible. Ya. Mañana, para que sepas, entonces vas a tener dos mundos en los que vamos a estar escuchando. Uno, que somos nosotros los funcionales, que para nosotros los contratos, los acuerdos son plantillas que nos dan vida a nuestra transacción, pero también va a haber un grupo que son los abogados, ¿ya? Que son justamente los que preparan toda este tipo de documentos, ¿ya? Van a haber Ok. como dos oyentes, Sí, ¿vale? ningún problema, sí. Ok, ok. Ya, pues muy bien, Ya. muy ágil la reunión. Sí. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Vale, les voy a compartir de todas maneras esto, va a quedar, se lo van a enviar a Ariel y de ahí no sé dónde queda, pero va a estar en alguna parte. Va a quedar Ok. este reporte, ¿ya? Gracias, nos vemos Gracias, mañana. que estén bien. Gracias. Chao, Chao. Chao a chao. Gracias, todos. chao. Nos vemos, chao, chao. Luego.